Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. 2 ejercicios investigativos que dejan en evidencia el drama y la discriminación que sufren quienes encontraron en las calles su única opción para sobrevivir en Colombia. 2 experimentos sociales en 2 ciudades distintas fueron realizados. Uno de ellos por el periodista de Noticias RCN, Carlos Raigoso, y el segundo por el obispo de la arquidiócesis de la ciudad de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero. El punto clave de esta noticia. Ambas experiencias muestran el rechazo al que se enfrentan a diario estos seres humanos que por distintas razones terminaron deambulando por nuestras ciudades en medio de la miseria, la pobreza y la soledad. El ejercicio de sensibilización reveló también la forma como reaccionan los ciudadanos ante la presencia de un habitante en situación de calle. Comencemos viendo este reportaje del periodista Carlos Raigoso, quien recorrió en Bogotá al menos 4 barrios. Ingresó a tiendas, restaurantes, supermercados e iglesias, y estas fueron las reacciones de la gente. Nuestra querida y experta Norma fue la primera en dar vida a este experimento. Sin omitir detalle. Luego vino la pinta. Y los accesorios. Entonces hicimos el primer intento. ¿Me vendió un agua? ¿Cuánto? 500. Gracias, padrecito. El ejercicio no fue de mendicidad, sino de tolerancia. Un habitante de calle con poder adquisitivo. ¿Qué quieres? Otro resultado positivo, aunque con un tono fuerte. Nos disculparán si la cámara no tuvo el mejor ángulo, pero intentamos tener la mayor discreción posible. Para el siguiente ejercicio me arriesgué un poco más y me senté en esta cafetería. Observen que el señor en la mesa del frente decide acabar su bebida y salir del sitio. Una mujer toma ese asiento. El mesero me atiende. Sí, bienvenido a la orden. ¿Me regaló un tinto? Un tinto para que salga. Y cuando llega el pedido, la mujer me sorprende. ¿Cuánto vale? ¿Quieres una galleta? ¿Me regalas una galletita? Gracias. Entonces la cámara entra y ponemos al descubierto el ejercicio. Mucho gusto, Carlos Raigoso, periodista de RCN. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Por qué me gastó esa galleta? Porque me dio afán verlo ahí solito, solo con el tinto y sin nada que comer. ¿Siempre hace lo mismo? Pues cuando tengo dinero, sí. ¿No le dio miedo? No, ¿No? no. ¿Cuál es su nombre? Judy. ¿Judy qué? Judy Rey. La felicito. Una mujer muy tolerante. Gracias. Seguí con el experimento. Escuchen lo que pasó. ¿Me hace un favor? ¿Se retira? ¿Se retira? ¿Por qué? No, porque tenemos dado permiso de autorización. Así que nos revelamos para entender lo que pasó. ¿Por qué me iba a sacar? Porque pues la verdad acá los clientes se molestan mucho con nosotros porque ya muchos habitantes de calle han sido muy groseros acá y nos tratan mal a nosotros y a los clientes. Pues por eso, ¿Y en qué momento se dio cuenta que yo no era un habitante de calle? cuando me acerqué a ti. ¿Los A ojos? pesar ¿Por de qué? que ¿Qué no me hablas. vio? Porque estás maquillado. El indigente entra de una forma que usted no se da cuenta, sino que él anda así como ido, como muy ido. Muy ido. Yo no venía ido. No. Entonces decidí intentar actuar como uno de ellos. Y fue hora de entrar al Transmilenio. Sin problema, compré el pasaje, entré, caminé por la estación y escarbé la basura hasta que un policía me dijo: ¿Qué está haciendo? Esperando el bus. ¿Qué pasó? Esperando el bus. ¿Va para dónde? Para el centro. ¿Eso ahorita le sirve rápido? ¿O lo saco? ¿Se va en un bus o se sale?
Yo pagué el pasaje. Por eso, Tony, por eso. Tomé la primera ruta y nadie se fijó en mí. En la siguiente parada me bajé, caminé y revisé las canecas sin impedimentos. Luego tomé otro bus, estaba lleno, a nadie le importó y en la estación Banderas fue igual, así que salí para buscar un taxi. ¡Taxi! 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 ¡Ey! Bueno, duramos media hora, ningún taxi nos para, los buses tampoco. Vamos a ver si los que están allí parqueados nos llevan. ¿Me llevas a Litre? Socio, ¿me llevas a Litre? No, mijo, estoy esperando aquí una persona. Socio, ¿me llevas a Litre? ¿Me llevas a Litre? No. ¿Por qué ninguno me lleva? ¿Por qué? Amigazo, venga, ahora sí. Mucho gusto, Carlos Raigoso de RCN. ¿Bien o no? Bien, ¿Por qué no me llevó? ¿Cómo? ¿Por qué no me llevó? No, pues hermano, ¿Ah? ¿cómo lo voy a llevar así? No me pagan la carrera. No, pero yo tengo plata. Yo tenía plata. Usted no me preguntó si tenía plata o no. Llegó la noche. Entré a este restaurante en busca de comida. A la orden, señor. ¿Me regaló un pollo? No metemos pollo acá. ¿Qué vende? Alas de pollo. ¿Me regaló unas alas? 15.000 vale. ¿Sí? Paga primero. Paga primero. Otro signo de exclusión al cobrarme por adelantado y sin atenderme en la mesa. ¿Qué acompañamiento quiere, hombre? Papas de la francesa, patacón, papa criolla, yuca. Esperé la comida y me descubrí. Ay, hermano, ¿Sí? estábamos con los machos hablando. Este man no es desechable. ¿Por qué? No es indigente. Por las manos. Me perdona si fue un poquito tosco cuando lo atendí al principio, pero se entenderá que por razones de seguridad tenemos que entrar un poquito a la defensiva. ¿Usted descartó que fuera habitante de calle? Sí, claro. Pero pensó que era un delincuente. Probablemente. Era alguna artimaña para robarnos. Esa es otra buena razón para desconfiar. Con un celular siguiéndome intenté entrar a un centro comercial. Nadie me lo impidió. Llegué al mall de comidas y nadie se quejó. Pero cuando estaba en la barra de comidas, descubrí un detalle. Aunque nadie me prohibió entrar al centro comercial, me pusieron un vigilante detrás. Antes de terminar, inspirado en el obispo de Armenia, entré a una iglesia. Porque él no quería que ese pueblo se... Nadie me criticó. Él no quería que... El padre dio el sermón y al final uno de los feligreses me mostró su corazón. Gracias. Ahí ustedes ven este experimento social, un reportaje periodístico hecho por el periodista Carlos Raigoso. Carlos, muy buenas noches. Bienvenido a este programa el día de hoy y me parece excelente este trabajo periodístico y tengo que decírselo, Carlos. Bienvenido a la noche. Gracias, Jefferson, a ustedes por traerme acá. Y pues bueno, ese era lo importante, que al final el resultado fuera positivo, pusiera a la gente a cuestionarse y también tener una reflexión al final de todo esto. Carlos, está con nosotros Edgar Guerrero. Es un ciudadano colombiano de 54 años, estuvo 37 años en el mundo de las drogas, 20 años como habitante de la calle. Don Edgar ha estado muy pendiente de su reportaje, Carlos, y por esa razón lo hemos querido también invitar hoy porque queremos, como lo decía el párroco, que más adelante vamos a tener en el programa de la noche, Monseñor Carlos Arturo Quintero, quien también hizo un trabajo similar al suyo, Carlos. Él decía que esto más que un experimento social era un homenaje y un trabajo para sensibilizar a los ciudadanos frente a estos seres humanos que deambulan en medio de la miseria, la tristeza y la soledad en las calles no solamente de las grandes ciudades de Colombia, sino de distintos lugares del mundo. Por esa razón hemos querido tener acá en nuestro set a don Edgar nuevamente. Don Edgar, bienvenido a la noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y a ver, ahora que miro los toros desde otro punto de la barrera, a mí me causa risa de ver cómo nosotros los habitantes de calle actuamos, ¿no? Y es toda una realidad. Lo que pasa es que ya vivir esa cuestión de frente es más duro, ¿no? Porque a nosotros perdemos todo, perdemos todo. Don Edgar, ¿usted hace cuánto dejó la calle? Yo hace aproximadamente 20 meses.
Eso que vivió Carlos Raigoso y que en unos minutos nos lo va a describir él personalmente, ¿lo vivía usted también en las calles? ¿Hasta dónde este reportaje se acerca a la realidad? Mucho. Es más fuerte porque, como le explico, vivirlo y sentir el rechazo de las personas o que un policía lo coja a uno a garrote porque usted está durmiendo o muchas cosas es fuerte, ¿no? Es más, vivirlo ya es sentir el frío de la noche, por decir algo, o un aguacero donde usted tiene que escamparse y no coge un cartón o algo para arroparse, es fuerte, eso es duro. ¿Ser indigente es sinónimo de delincuente? ¿Un indigente es un delincuente para el conjunto de la sociedad, según su experiencia? Pues la gente lo mira a uno como un delincuente. Claro que muchos de nosotros sí somos delincuentes, obvio. Nos cobijamos sobre eso para cometer delitos, obvio. Yo lo hacía. Pero otras personas no, se entregan se acostumbran a pedir y a que todo el mundo les dé y son personas que realmente no hacen daño. Todos no son así, todos son diferentes clases, ¿no? Diferentes tipos de personas. Pero en sí el habitante de calle es una persona que sufre, que está sola, que tiene su familia, que ha perdido sus hijos, que no ha cumplido sus roles de papá, que no ha cumplido sus roles de hijo, que ha dejado el estudio, la universidad, muchas cosas que realmente a causa de la droga uno va perdiendo, ¿no? Don Edgar, yo no me voy a cansar de decírselo. Usted es un gran ejemplo porque logró salir de las drogas y logró salir de las calles. Sé que no ha sido difícil para usted este nuevo momento de su vida, pero tengo que decírselo a usted y a los televidentes, porque ustedes ven a don Edgar ahí con una corbata, pero él ha pasado por momentos muy difíciles, porque no ha sido fácil para él dejar ese mundo en el que estuvo durante más de 37 años. Carlos Raigoso, ¿por qué es importante desde el relato periodístico contar lo que vive un habitante de la calle? Jefferson, porque al final el periodismo es imparcial, pero también es subjetivo. Si en este momento acá ocurre una tragedia, seguramente usted y yo lo vamos a contar el mismo hecho, pero cada uno se va a enfocar en puntos diferentes. Y creo que cuando uno vive y experimenta esa realidad, tiene más elementos de juicio para poder redactar y contar una historia. Mire, este no fue un ejercicio de mendicidad, porque ahorita escuchaba a nuestro invitado decir que se refugian en la mendicidad o en la delincuencia. No fue un ejercicio enfocado en ninguno de esos dos caminos. Lo que quisimos hacer realmente fue poner a un habitante de calle al mismo nivel de las otras personas, porque así debe ser. Son personas igual que nosotros, ¿sí? Y no por su apariencia, no es que no tengan derecho a entrar a un establecimiento comercial. Por eso decíamos, es un habitante de calle con poder adquisitivo. ¿Qué hace la gente? Lo primero que va a hacer es rechazarla, evitar su ingreso, pero si yo le digo, tengo plata, yo puedo pagar, ¿por qué no me lo permite? Entonces yo creo que aquí queda en evidencia esa discriminación de la que son víctimas estas personas. Carlos, ¿cuál fue la reacción de la gente? ¿Usted cómo puede describir lo que vivió en esos instantes? Sentir el rechazo también, pero al mismo tiempo, en algunos instantes, también sentir la compasión. Sí, yo creo que todo el tiempo, o más bien la expectativa que teníamos desde el inicio, era agresión, rechazo, violencia, discriminación, y nos encontramos tantos elementos que esta historia al final tuvo muchos matices, y se dan cuenta, no quisimos ni criminalizar a los bogotanos, tampoco victimizar a los habitantes de calle. Encontramos personas muy amables como la señora Judy, que fue la primera que nos encontramos. Me sorprendió, de hecho, y creo que fue el momento más emotivo, cuando me ofrece algo de comer, me dice que está ahí viéndome con un solo tinto. Mi mamá de pequeño me enseñó lo mismo, veía a alguien entrar y ella le ofrecía algo de comer, lo invitaba. Entonces, ese fue un momento muy emotivo. También sentimos el rechazo, pero mire, sobre todo cuando íbamos en la calle, se siente mucha desolación, se siente ¿cómo le explico yo? No sé, es como si uno fuera invisible, realmente. A la gente no le importa si uno está o no está ahí, si le pasa algo o no. Eso también lo experimenté, lo sentí. Tener que meter las manos en la basura, yo lo hacía para sacar reciclaje, ¿sí? Pues intentando jugar o cumplir con ese rol en el que había decidido estar, pero finalmente me ponía también a pensar en estos niños en Puerto Carreño, ese informe periodístico que revelamos hace poco también, y decía,
carajo, si yo estoy acá haciendo un ejercicio, ¿cómo será de verdad si me toca meter las manos a esta basura para buscar algo de comer y tener que llevármelo a la boca? Fueron momentos muy impactantes, pero al final encontramos un detalle que no esperábamos y era el del señor en el restaurante de las alitas de pollo, que dice: yo me doy cuenta que usted no es un habitante de la calle por las manos. Me explica que ellos tienen las manos pues mucho más trajinadas y me dice: yo en ese momento sabía que no era habitante de calle, pero me asusté. Pensé que estaban tramando algo para asaltarme el negocio. Entonces esta historia al final toma tantos matices que creo que fue muy válido el ejercicio y encontramos más de lo que esperábamos. Don Edgar, ¿un habitante en situación de calle se acostumbra a vivir con el rechazo o ese rechazo duele igual siempre? No, el rechazo siempre duele. Es más, yo quería aportar algo ahí. Cuando un habitante de calle llega por lo regular a pedir un pan o algo de comer es porque realmente tiene hambre, porque realmente quiere comer. Y cuando la persona lo aleja o lo rechaza, pues por eso es que muchas veces llega uno y le quita las cosas a las personas y comete errores. Pero normalmente esas personas son personas que tienen hambre, que están mal dormidas, que están necesitadas de afecto, de cariño, de la presencia de Dios muchas veces también, ¿no? Pues vamos a ver una segunda historia, un segundo experimento social. Este lo realizó un obispo. Es habitual que en congregaciones religiosas temas como la misericordia, la humildad y la tolerancia sean asuntos centrales de reflexión por parte de sus líderes. Pero en Colombia esta semana un hecho muy particular cobró interés nacional. Un obispo decidió ponerse literalmente en los zapatos y el rol de un habitante en situación de calle. El clérigo experimentó de incógnito la reacción de los participantes de un congreso de pastoral social que precisamente buscaba reflexionar sobre este tema. Vean ustedes. Los feligreses acostumbran verlo así en las celebraciones litúrgicas. ¿Te sientes bendecido? ¿Te sientes consagrado para el Señor? Él es Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia, capital del departamento de Quindío, región del eje cafetero colombiano. Recientemente decidió dejar sus ornamentos, pero no porque hubiera renunciado a su vocación religiosa, solo era algo momentáneo, un experimento social. Es precisamente mirar la reacción y la actitud de las personas. Con apoyo de su equipo de colaboradores, transformó su apariencia física. Un vestuario y maquillaje especial le dieron aspecto de habitante de calle. Quiso pasar desapercibido, que nadie lo pudiera reconocer. Es muy importante saber que cuando uno vive este tipo de experiencias, como ahora tratando de personificar algo, el corazón se ablanda. Él quiso hacerlo pues en secreto. Muy pocos eran los que sabíamos. Una señora que es encargada de la parte de teatro nos ayudó con la parte de maquillaje, de vestimenta, trató de taparse lo más posible sus rasgos. Y Monseñor, desde el principio que comenzó a hacer su cambio, él se sintió muy tocado. Así caracterizado, el obispo ingresó al recinto donde su diócesis realizaba el primer congreso de pastoral social. La misión, probar la reacción de los asistentes frente a la presencia de un habitante de calle. Y pastoral social. Entonces, sí, estar pendientes, pero no lo saquemos. Pero sí preguntar, pues, ¿cómo les digo que ya está pidiendo? Sí, En carne propia, el obispo vivió la indiferencia. Cuando se sentó, las personas que estaban al lado abandonaron sus sillas. Incluso fingió una caída. Paradójicamente, el Congreso Pastoral aborda el tema de la población vulnerable que habita en las calles. Yo era el encargado de la logística en ese momento y alguien se acercó y me dijo, Felipe, tenga cuidado que alguien entró, no pagó la inscripción, no tiene escarapela, está encapuchado, está allá, esté pendiente de él. Yo me acerqué donde un padre que estaba ahí y le conté y él me dijo, no lo vaya a sacar porque queda mal contra ustedes, porque ustedes están haciendo un evento precisamente donde el testimonio es acerca de los habitantes de calle, queda mal sacarlo. Monseñor, minutos después, develó su verdadera identidad ante el asombro de los presentes, dejando una lección de sensibilidad y tolerancia.
tenía como objetivo despertar la sensibilidad en los participantes del Congreso y darnos cuenta de lo que significa un habitante en situación de calle, una persona vulnerable, y las reacciones y el comportamiento de nuestra gente cuando están cerca de un habitante en situación de calle. Creo que se logró el objetivo porque podría resumirlo en una sola palabra: indiferencia. El rechazo de la gente, incluso cuando preguntaba sobre algunas cosas en particular, la manera de responderme de muchas personas y esa indiferencia que va marcando la pauta a veces entre los colombianos. Fueron sensaciones encontradas y sensaciones diferentes. Fue prácticamente pues todo el mundo aterrado, sí. No sabíamos cómo actuar, no sabíamos cómo enfrentar esa situación. De todas maneras, el Congreso era básicamente dirigido a habitantes en situación de calle. Es que esos eran los puntos importantes. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Arquidiócesis de Armenia. Muchas gracias por estar aquí en el programa de la noche, Monseñor. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes en estudio. Una felicitación muy especial a Carlos Raigoso y también a Edgar, que está presente allí mismo. Monseñor, ahí lo escuchábamos en este informe de Jorge Adrián Orozco. Nos explicaba usted el objetivo que tuvo al tomar la decisión de disfrazarse de habitante en situación de calle y el objetivo que tenía. Quiero preguntarle algo en particular. Luego de haber hecho este ejercicio, ¿cuál es la principal conclusión que le queda a usted en su corazón? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó a usted en el ámbito individual? Usted ha hecho una labor social muy importante en su departamento, pero no todos los días se enfrenta a vivir en carne propia lo que sufre una persona que es rechazada en las calles. Indudablemente. Yo siento que la primera interpelación es para mí como obispo de la diócesis de Armenia, para los sacerdotes y para todo el pueblo de Dios. Hay una invitación, es descubrir en el otro la presencia de Jesucristo que me interpela. Jesús que nos recuerda, dadles vosotros de comer. Y eso implica despertar una sensibilidad que tenemos nosotros que despertar en la medida en que se vive la solidaridad, en que entendemos la misericordia y en que comprendemos la compasión, ponerse los zapatos del otro. Quise vivir esa experiencia, sentí también cómo se desgarra el alma, ese vacío interior, además porque yo entro en contacto frecuentemente con habitantes en situación de calle para conocer lo que hay dentro de sus corazones, lo que hay también en su pensamiento, y encuentra uno habitantes en situación de calle, hombres, mujeres preparados, que la vida les ha deparado un destino como estos, a veces cruel, viviendo en medio de inclemencias del tiempo y de la indiferencia de nuestra gente. Entonces, yo pienso que las reacciones de nuestros participantes del Congreso, como de la sociedad, muchas veces también son comprensibles por muchas circunstancias, pero es triste saber que esta sociedad, que se mueve también entre la solidaridad y la indiferencia, quiere salir adelante. ¿Cómo salir adelante en medio de esos dos extremos, de esas dos orillas? Solidaridad es la palabra. Monseñor, usted ha dicho una palabra bien importante, ha hecho una reflexión que me parece importante resaltar, y es que los ciudadanos se mueven entre la indiferencia y la solidaridad. ¿Usted no cree que esa indiferencia de alguna forma es explicable? ¿Puede ser justificable ante el miedo, quizás ante la inseguridad que viven muchos ciudadanos en las calles? Porque bien lo decía Carlos Raigoso, el trabajo periodístico que hizo Noticias RCN luego del experimento que realizó usted, pues no buscaba tampoco satanizar a los ciudadanos, porque la verdad es que es un comportamiento, es una conducta muy generalizada. ¿Esto se puede explicar de alguna manera, Monseñor? Sí, claro. De todas maneras, nosotros vivimos en medio de una inseguridad. Yo he aprovechado después del experimento social para encontrarme con mucha gente y preguntarles cómo han entendido ellos este experimento, y muchos han coincidido en la pregunta. Me he preguntado qué haría yo ante esta situación cuando tuviera que enfrentarme a un habitante que se acerca a mí. De hecho, nosotros estamos trabajando aquí con un grupo que se llama Chema, conformado desde la diócesis, que tiene como misión ser precisamente
misioneros de la caridad para ir a ayudar a los habitantes en situación de calle. Y una de las cosas que yo les enseño en ese camino es que yo a ellos también tengo que cuidarlos y que no puedo enviarlos a cualquier lugar, sino que ellos van a hacer un trabajo muchas veces en la calle, otras veces en una casa o en una casa hogar, que es como un proceso que estamos tratando de vivir para hacer una intervención en donde podamos recuperar la dignidad de la persona humana. La indiferencia, obviamente, es parte de toda una sociedad que se va moviendo en medio de unas costumbres que se van volviendo costumbres malsanas. No es una formación que se da en los hogares, es la verdad, pero tenemos que reconocer que hay una indiferencia que está ahí rampante. Miren, recuerden lo que decía Martin Luther King y lo han repetido después muchos. Lo que me importa a mí analizar y mirar, y lo que más me duele no es las cosas malas de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Monseñor, antes de ir con Carlos Reigoso, quiero hacerle otra pregunta. Me gustaría que me describiera cuál fue la reacción de la gente cuando se dio cuenta que su obispo, su párroco, el monseñor de la arquidiócesis, era el que estaba detrás de ese disfraz. Bueno, yo he sentido también esa reacción todavía cuando me encuentro con las personas en la calle y se acercan y me dicen: Monseñor, felicitaciones. Monseñor, muchas gracias por ayudarnos a entender cómo actuar frente al habitante en situación de calle. Muchas gracias, Monseñor, por despertar esa sensibilidad en nosotros. Creo que esta es la invitación que nos está haciendo el Papa Francisco, incluso en la encíclica Laudato Si, el clamor de los pobres y el clamor de la tierra. La reacción de la gente con relación al obispo ha sido una reacción de admiración, pero también de cercanía, de cariño, de fraternidad. Y quiero recordar una palabra que dijo ahora Carlos en su reportaje. Aquí no estamos criminalizando a la gente por sus actitudes. El objetivo, más que enfrentarnos solamente a las reacciones de la gente, es despertar una sensibilidad social. Sí. Carlos Reigoso, le hago esa misma pregunta. Dentro de esa experiencia que usted tuvo durante varias horas, recorrió barrios, restaurantes, estuvo en centros comerciales, se subió al servicio público de transporte de la capital colombiana, de la ciudad de Bogotá. Ese rechazo de la gente estaba asociado a una connotación de delincuencia. ¿Cómo interpretó usted la forma como esos ciudadanos no le permitían a usted que ni siquiera se les acercara? Jefferson, mire, yo creo que la gente tolera, pero con miedo. No sé si en Armenia, no conozco muy bien el contexto, pero en Bogotá, a raíz del Bronx, de lo que ha pasado en el caño de la avenida Sexta en el centro de Bogotá, pues el distrito ha hecho un enorme esfuerzo por atender a estas personas. También ha habido un cubrimiento mediático de todo lo que ha pasado con esta comunidad. Entonces no sé si es que la gente ya se acostumbró a vivir con ellos, pero tampoco quiere saber que están ahí ni compartir con ellos, ¿sí? Yo creo que estas personas sí necesitan más atención, más cariño. Lo decía Edgar, ahorita no saben qué hay detrás de esta persona, que dejó su estudio, que dejó su familia, que tiene sueños, que muchas veces necesita un abrazo, y todo eso seguramente también opacado por el consumo de droga. Pero si usted me lo permite, Jefferson, yo quiero hacer una pregunta a Monseñor Carlos Quintero, paisano mío además, porque si se fijan ustedes, en el informe pasan dos cosas. Al principio, una mujer me ofrece algo de comer, pero al final, cuando salgo a la iglesia, uno de los feligreses me da dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dar dinero, dar de comer. ¿Cómo puede uno prestarle atención a estas personas? Porque seguramente ninguno va a querer tampoco invitarlo a su casa o dedicarle tanto tiempo, pero ¿cómo se puede ayudar a este tipo de gente? Monseñor, ¿cuál es su opinión? Y ya le hacemos esa misma pregunta a Edgar, que está acá con nosotros, y él, que vivió esa experiencia, también nos puede dar una aproximación bastante interesante. Adelante, Monseñor. Sí, yo creo que el dar plata ya acarrea una situación muy compleja y muy difícil. Considero que aquí hay que enseñarle a la gente a pescar, hay que tratar de acercarse a la gente. De hecho lo estamos haciendo, entrando en contacto con ellos, ganándonos la confianza de muchos de ellos, porque ellos también tienen afectada esa seguridad en sí mismo y la confianza. Y lo más difícil es ganarse la confianza de un habitante en situación de calle. Cuando uno se ha ganado la confianza de ellos, uno puede empezar un proceso. De manera que yo considero que hay que ayudarles en la recuperación de la dignidad humana. Lo dice el padre Pedro Pecos,
Ustedes saben que es un hombre que en el África ha intentado sacar a muchas personas de los basureros construyendo más de 17 aldeas o barrios. Él dice una asistencia social con trabajo. Hay que decirle no al asistencialismo social. Yo pienso que caer en ese asistencialismo nos hace mucho daño. Aquí hay que conducir al habitante en situación de calle para que él pueda también recuperarse y pueda entender que hay que salir de esa situación con la ayuda de otros, con la solidaridad de todos. Ese es el camino, y es el camino que plantea también la misericordia. San Vicente de Paúl decía, la ilustre señora hablando de la caridad, y esa caridad que empieza por casa tiene que ser una caridad organizada. Yo sí considero que hay que elogiar a los que salen a dar un agua de panela, un chocolate con queso, pero también les pregunto, si nos quedamos solamente con eso, ¿qué estamos haciendo para recuperar realmente a la persona? Esos son paliativos, son mojones de agua tibia. He ahí por qué yo sigo insistiendo como obispo en que hay una necesidad de articulación de las instituciones sociales para poder llegar a una efectividad en la justicia social. Don Edgar, usted lo vivió en carne propia durante varias décadas. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo diría que muy importante lo que dice Monseñor y más importante aún después de haber pasado de pronto por un proceso, de una situación, incluirse uno laboralmente es primordial. Después de haber pasado por cierto proceso y de que la persona ya haya encontrado, porque es que enfrentarse a 20 años de soledad, a 20 años de habitabilidad de calle, donde yo digo, caramba, ¿qué hice en 20 años? Boté mi vida. Eso me pasó a mí, yo boté mi vida, no hice nada. Y después de haber dejado las drogas, se encuentra uno en que, ¿qué voy a hacer? Que cómo me voy a levantar yo, porque nadie como... o sea, lo que usted me dice es que el rechazo continúa, la discriminación continúa después de que este habitante de calle quiere cambiar su vida. Yo en estos momentos estoy luchando con mi pasado, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel afectivo. Entonces es lo que nosotros tenemos que empezar a reconstruir y es fuerte para nosotros. Pero yo creo que la presencia de Dios también es muy importante para esta clase de cosas. Y me parece muy bien lo que dice Monseñor también, de que unirnos a sacar de este problema que hay en Colombia, sobre todo aquí en Bogotá, mucho más, que es bien complejo, bien. Entonces sería... esa parte y sobre todo la parte espiritual, la parte de Dios, a mí me ha ayudado mucho. Yo le doy muchas gracias a Dios por estar en este momento y que podamos de pronto unirnos y dar un verdadero testimonio. Además, vivir sin drogas sí se puede y también es muy rico, es muy sabroso, pero tenemos, después de dejar un consumo de drogas, vamos a encontrar una serie de problemas que van a vivir con nosotros por siempre. Entonces, es donde tenemos que aprender a vivir con esas situaciones. Y yo creo que la parte más importante para nosotros es la parte y la inclusión laboral. Es importante, después de haber dejado el consumo y haber pasado por un proceso. Esa oportunidad que ustedes buscan. Pues voy a marcar una primera pausa comercial. Les quiero agradecerle a Carlos Raigoso, periodista de Noticias RCN. Felicitaciones por ese informe periodístico. Haberlo hecho genera sensibilización en cientos de miles de personas y también tener la oportunidad de explicarlo, como usted lo ha hecho aquí en el programa La Noche. Carlos, como siempre, un gusto que esté aquí. Gracias, Jefferson. No solamente es un ejercicio profesional, también es para un crecimiento personal. Créame que después de esto no voy a volver a ver un habitante de calle igual que lo hacía antes. Y estoy seguro que quienes vieron su reportaje, Carlos, también les va a cambiar esa actitud el día que se encuentren con un habitante en situación de calle. También, Monseñor Carlos Arturo Quintero, muchas gracias por habernos acompañado. También quisimos visibilizar ese proceso, ese trabajo que usted realizó durante varias horas. Quisimos amplificarlo a través de esta cámara del programa La Noche para que no solamente esos ciudadanos que asistieron a ese foro, a ese encuentro, se sensibilizaran frente a lo que sucede con las personas en situación de indigencia, sino también que llegáramos a muchos lugares del continente americano. Obispo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y recuerden sensibilizarnos y solidarizarnos inspirados en el amor de Dios. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Estamos con don Edgar Guerrero, ciudadano colombiano de 54 años. Estuvo 37 años en las drogas. En las drogas y durante 20 como habitante de la calle. Don Edgar, ¿hay personas que deciden por elección vivir en la calle? Sí, a raíz de los problemas que uno va avanzando, porque es que la droga es progresiva y irreversible. Y a medida que usted se va metiendo en las drogas,
va perdiendo el contacto con la familia, con los hijos, con la misma sociedad. Entonces, se decide uno entregarse a la calle porque ya no puede pagar una habitación, porque ya el mismo medio en el que se desenvuelve, entonces uno termina en la calle, y mal. Durante esos 20 años que usted fue un habitante de la calle y vivió todo lo que presentamos en el reportaje periodístico de Carlos Raigoso y también en el segundo experimento social que hizo Monseñor Carlos Arturo Quintero, ¿qué fue lo que más lo marcó a usted durante todo este tiempo? Realmente para mí, lo que más me marcó a mí en la habitabilidad de calle fue levantarme de un andén. Eso es fuerte. Pararse uno de una mala noche después de haber una noche completa de consumo y pararse uno de un andén con frío, con hambre y sin saber para dónde va, eso es duro. ¿Cuál fue el instante más difícil? El instante más difícil para mí, una vez que estaba durmiendo y llegaron unos señores agentes y me dieron muy fuerte por estar durmiendo en la calle, me dieron duro. ¿La policía, las autoridades tienen algún tipo de respeto por una persona que vive en situación de calle? Pues no todos los momentos, ¿no? Pues ahora en estos momentos la policía ha cambiado mucho su forma de ser, pero anteriormente era fuerte cuando yo estuve mucho tiempo en la calle. Ahorita ya la policía lo llama a uno y uno se para, pero es que hay habitantes de calle que no les gusta que los llamen, entonces se levantan a pelear con la policía, entonces el policía pues lógico que tiene que hacer su autoridad, pero sí siempre hay esa rivalidad, ¿no? Entre habitantes de calle y policía siempre hay como uno a defenderse y el otro a hacer cumplir sus órdenes, ¿no? Don Edgar, ¿por qué si hay unos programas por parte de la alcaldía que buscan entregarle oportunidades a las personas en situación de indigencia, por qué cree usted que esos programas no logran captar la atención, no logran convencer a estos seres humanos que deambulan en medio de la soledad, la tristeza y la miseria en las calles? Lo que pasa es que yo digo que en un 90% para las personas habitantes de calle o habitantes de calle es la presencia de Dios. Dios es la única herramienta que puede haber para nosotros, es la comunión con Dios y tener una vida con Dios. Desde el momento en que uno empieza a dejar la droga, porque Dios son principios, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es todo. Entonces Dios le va devolviendo a uno como ese volver a vivir, ese volver a amarse, porque nosotros necesitamos de perdonarnos de perdonar a los demás, a los que nos hicieron daño, y de autoperdonarnos por las cosas que no hicimos, y Dios permite todas esas cosas. Eso fue lo que le permitió la fe, a usted le permitió salir de las calles. La fe. ¿Cuántas veces lo intentó sin éxito? Yo lo inventé, yo terminé un programa terapéutico en Bucaramanga en Hogares CREA. Y no pude porque lo intenté 5 veces y esta vez voy bien, gracias a Dios. Y en estos momentos estoy necesitando, aprovecho, ¿no? Mi parte laboral, estoy necesitando un trabajo, ubicarme bien para tener mi inclusión laboral y terminar mis días bien, porque ha sido difícil. Hasta donde aquí estoy no ha sido fácil, me ha costado. Me ha costado encontrarme con 37 años perdidos de mi vida. No tener quien me apoye, no tener quien me trabaje ha sido fuerte, ni quien me recomiende ni nada de eso, pero lucho con eso y estoy en estos momentos y aprovecho la oportunidad para solicitar una ubicación liberal urgente. Si alguien le puede ofrecer un empleo. Si alguien le puede ofrecer un empleo. Usted está en la ciudad de Bogotá, ¿no? Sí, señor. En Colombia. Ahorita en noviembre termino mi bachillerato. Estoy en un programa muy bueno y terminé mi bachillerato, he estudiado soldadura, he estudiado... Las oportunidades que el alcalde en estos momentos nos está dando son muy buenas. ¿Hasta dónde la falta de oportunidades no termina llevando a que muchos desistan de esa nueva forma de vida? Exacto, precisamente el no encontrar una inclusión laboral, en que muchas veces la familia ya no cree en uno o eso y no encuentre uno como vincularse otra vez socialmente, afectivamente, y la familia oportunidad tras oportunidad ya no cree en uno. Por lo menos yo digo, yo voy a tener que luchar siempre con mi pasado, pero estoy firme con el Señor, entonces... Pero ¿le ha pasado, don Edgar, que usted va a recibir un trabajo o le hacen una oferta laboral y se dan cuenta que usted en el pasado vivió en las calles y automáticamente lo rechazan por eso? Sí, claro, lógico, porque por lo menos me pasó hace poco. Yo laboré 2 meses en vigilancia y pues desafortunadamente se metieron a internet, vieron mis antecedentes y me dijeron,
usted es muy buen empleado, pero lamentamos mucho, no puede continuar trabajando con nosotros, entonces... Ni desde hace hay 2 que luchar meses. con el pasado. Y hace 8 días me quedé sin trabajo y estoy buscando, pues, voy a sacar mi pase de conducción, a ver si puedo laborar manejando un carro o algo. Aunque hay muchas redes sociales, se llama eso a mis personas que tienen buen corazón, que me conocieron en mi habitabilidad de calle y que me han venido acompañando en mi proceso y me han venido, entonces estoy en eso, estoy en ese proceso. Don Edgar, en esos 20 años, ¿cuál es el recuerdo que más lo atormenta a usted? Porque hay un análisis que plantea uno de los libros que consultamos el día de hoy para preparar este programa, y en ese análisis también plantean que ustedes son testigos de todo lo que sucede en las sombras de las calles. Ustedes ven lo que otras personas quizás no presencian. Una persona camina en la ciudad, llega a su casa, cierra su puerta, está con su entorno familiar, se protege, se siente seguro, pero ustedes están del otro lado. ¿Cuál es ese recuerdo que quizás más lo marcó durante todos esos años que usted estuvo en situación de indigencia? Realmente fueron muchas cosas, ¿no? Y uno... ¿Qué más recuerda? Lo que más recuerdo yo, de pronto, en la L, muchas situaciones que veía uno, fuerte, cosas fuertes. La L. La calle del Bronx. La calle del Bronx, el sitio donde llegaban todos En el sitio donde llegaba uno, y eso era un mercado persa. Todas las 24 horas del día uno veía situaciones donde uno allá no se podía cometer un error, allá uno no podía quitarle nada a nadie, ni cometer un error, porque realmente ahí se perdía la vida. Entonces es fuerte, esa clase de cosas, y uno entregando su vida atrás de nada, en un medio muy cruel realmente. Entonces ver personas que por un cigarrillo, por 1.000 o por 2.000 pesos perdían la vida, eso es fuerte. ¿A la indigencia puede caer cualquier persona? ¿Usted qué presenció? ¿Respetaba condición social, condición académica? La droga no tiene ninguna excepción de personas, desafortunadamente. ¿Qué vio usted? He visto médicos, he visto profesionales, he visto personas que hablan inglés perfecto, que han estado en el extranjero, músicos. Yo aprendí en este programa en el que estoy, pues no canto muy bien, no soy perfecto, pero aprendí a cantar, aprendí a querer la vida a través de la música. Me ayudó mucho eso, a salir de ese estado en el que estaba. Tenemos muchos talentos y hay personas con muchos talentos que terminan en el mundo de las drogas y por lo tanto en la indigencia. Don Edgar, para finalizar, porque el tiempo se me ha agotado, ¿cuál es el mensaje que cree usted que debe quedar luego de estos 2 reportajes? Un reportaje hecho por un periodista, un trabajo que presentó Noticias RCN, y por el otro lado, ese experimento social que presentó Monseñor Carlos Arturo Quintero. ¿Qué es lo que cree? Digamos, ¿usted se sentiría bien en el momento en el que, qué mensaje quede en los ciudadanos? Pues la verdad, sensibilizar a las personas, que las personas habitantes de calle tenemos que podemos salir adelante, que podemos tener una nueva oportunidad, que somos personas que valemos y que desafortunadamente cogimos un mal camino, pero podemos tener la oportunidad de volver a salir adelante y de ponerle paz a esta situación, pero mucho con Dios. La parte más importante para nosotros es Dios. Don Edgar, muchas gracias por habernos acompañado. Quise dedicarle un segmento especial, tenerlo acá en el set del programa La Noche. No vaya a recaer, porque usted es un ejemplo para muchos que quizás están viendo este programa en este momento, y ojalá consiga un empleo, que la misma sociedad también le entregue una oportunidad a esa intención, ese ánimo que a usted lo llevó a salir de la calle luego de haber estado en ella durante más de 20 años como habitante en situación de calle. Muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes muchas gracias, y como les digo, Dios es la única fortaleza para nosotros, y sí se puede vivir sin drogas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en Twitter, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.